naturaleza salvaje. Cuando ves estos bosques de lluvia que cubren toda la superficie del terreno, es algo que no se puede fotografiar o describir. Y ese tipo de paisaje, que es casi incontenible, es lo que me alimentó, digamos, por 15 años de vivencias en este país pequeño. Y era un paisaje que, imagínense en esta imagen, donde se ve las nubes que entran en el territorio. Estas nubes que entran casi silenciosas, desapercibidas, y dominan todo, lo cubren todo. Y es una experiencia que es incomunicable a veces, porque es algo que sientes en la propia piel. Entonces, cuando se ves que estas casas, estos objetos en el espacio desaparecen de una forma casi mágica, y de pronto lo único que te queda de referencia es ver el cielo, porque el cielo ya no es cielo, sino lo que queda son los árboles, que son así como lo que te da a entender que todavía estás en un lugar que puedas tocar, porque la nube lo domina todo. Y entonces descubres que este paraíso de los árboles es casi como un mapa que te hace sobrevivir en estos paisajes. Mucha gente llama esto mágico, mucha gente lo llama deslumbrante, mucha gente le da otro tipo de adjetivo. Para mí es simplemente una realidad que es inevitable de escapar y algo que me ha sustentado a través de los años. San José, la ciudad donde también crecí, no tiene mérito arquitectónico, es una ciudad en desarrollo, como podéis ver aquí, pero tiene su tipo de belleza. Es curioso que las circunstancias de la vida de pronto me lanzan de este lugar mágico al que me refería y termino viviendo ahora ya casi 40 años en el estado tal vez más diría yo, nacionalista en el país norteamericano, ¿no? Es un estado que siempre ha querido ser la estrella solitaria, como pueden ver aquí en este mapa cómico, que me gusta enseñarlo, ¿no? Donde los tejanos creen que son realmente el centro del país estadounidense. Pero acuérdense también que no es irracional cuando Estados Unidos es el país que usa la palabra América como si fuera su definición total. O sea, es una paradoja de estar en este territorio, pero Texas tiene algo así como Iberoamérica que es entrañable, que es esa condición de ser el estado con más frontera hacia Latinoamérica, y es el estado también que hoy goza casi 60% de hispanoamericanos, ¿no? Iberoamericanos. Pero Houston, que es la ciudad donde he estado, es una ciudad que empieza con esa idea de frontera, ¿no? Siempre ha sido una ciudad de frontera, es una ciudad sin límite. Pueden ver en estas imágenes que son el periodo de antigüedad de Houston, de 1897, es una imagen, 91, y es una imagen donde ya la ciudad se presenta en esa idea de infraestructura sin control, ¿no? Es una ciudad que domina en su fuerza de voluntad, es una ciudad que se crea en un pantano en el Golfo de México, pero es una ciudad de voluntad, es una ciudad totalmente promovida por esa voluntad de conquistar a través de su infraestructura esta condición de horizonte y esta condición de vastedad. Sin esas infraestructuras la ciudad no existiría, si no fuera por el aire acondicionado, si no fuera por las instituciones de energía. Saben que Houston es la capital de energía, aquí es donde se traducen todos los costos del petróleo, todos los costos de la energía, es el centro de la energía mundial y es también una ciudad deslumbrante no solo por su apogeo hacia el futuro, pero también deslumbrante porque se olvida de su pasado. Es una ciudad casi de amnesia que siempre está demoliéndose, es una ciudad también que es muy frágil porque al estar casi a un límite 0 - 0, es una ciudad abierta a los huracanes, abierta a las tormentas. Inclusive esta mañana hablaba mi estudio y me dijo Isabela, que trabaja en el estudio, que se le había hundido el automóvil anoche, así que hubo una gran tormenta, donde vas por las carreteras y de pronto entras a un lago de agua en la carretera, como pueden ver en estas imágenes, o en esta otra imagen también donde se ve una de las autopistas después de una de estas tormentas, inundada totalmente, y mucha gente a veces pierde sus vidas porque se olvidan, se seducen en la hipnosis de la velocidad y
y caen en estos pozos de agua. Pero es una ciudad que tiene esta magia, que es una magia igual a la que describía de mi país. Esta presentación rápida antes de que me siente a hablar con mis queridos colegas Ángela y Ignacio, es simplemente para entablar un conocimiento de dónde soy, de dónde vengo, de dónde estoy, y también de entender un poco por qué mi obra, no voy a hablar de esta obra muy intensamente, solo quería salpicar por ella, dar unos pincelazos, pero quiero hablar antes de todo de mis influencias, ¿no? Que han sido siempre vitales. Dos arquitectos primordiales en mi educación en los 70 fue Aldo Rossi y Luis Barragán, arquitectos que me dieron fortaleza y me dieron también instrumentos de sobrevivir en esta ciudad tan dura y tan fuerte que es la ciudad de Houston, ¿no? Porque es una ciudad que no es ciudad, sino es un territorio todavía buscando cómo llegar a ser ciudad. Y cuando ves el ejemplo de Barragán, que encuentra en la ciudad tan densa y tan contradictoria como es la Ciudad de México, encuentra un refugio, eso me inspiró totalmente desde estudiante y lógicamente como arquitecto. Lo mismo Aldo Rossi con su deseo, con esa pasión por la historia, pero la historia viva, la historia no de replicar la historia, sino la historia viva, punzante, la historia, la memoria. Esos son influencias inagotables, así como la educación de John Haydock, que fue uno de mis profesores en la Universidad de Houston, que simplemente me demostró en un acto inmemorable o fenomenal en mi historia personal, cuando nos dio un proyecto de estudiantes que era simplemente una caja de cigarros, que nos dijo, consigue una caja de cigarros común y cualquiera, y dentro de esta caja tienes que establecer un espacio. Y le pregunté, ¿y qué puede ser? Cualquier espacio, decía. Y le dije, sabes que yo soy un gran admirador de Federico García Lorca, siempre le he querido hacer un pequeño memorial. Podría ser un pequeño memorial para el poeta. Y me dice, why not? Y esa frase me fascinó porque él decía simplemente, la arquitectura es simplemente, ¿por qué no? Y en esa pequeña caja, que es de 18 años de estudiante, es simplemente un monumento pequeño a un poema que siempre me ha fascinado de Lorca, que se llama Cásida de las Palomas Oscuras, cuando el poeta camina con la tierra a la cintura y ve en el horizonte dos palomas oscuras, la una era el sol, la otra era la luna. Estoy hablando de cómo estas experiencias de estudiante, de practicing architect, todas empiezan y se suministran en este pequeño edificio que nunca he terminado, que llevo ya 33 años, que es mi propio estudio, mi propia casa. Es un lugar que siempre está cambiando, siempre está, nunca se termina, nunca se acaba, es simplemente como día a día, es un viaje a través del tiempo y más que todo es una arquitectura que nunca puedo imaginarme cómo será. Cada día que cruzo de la casa al estudio hay una nueva anécdota, una nueva caligrafía en las paredes, una nueva producción de imágenes que nunca deja de alimentarme. Y son, cuando la noche viene, es el mismo espacio que será el otro día, pero que sigue renaciendo. Y en mi trabajo realmente en Houston, para darles un poco de background, porque no voy a hablar mucho de él, es simplemente buscar esa idea de memoria, esa idea de refugio y esa idea constante de encontrar algo nuevo. Estas casas que ven aquí son típicas de la ciudad, que simplemente las destruyen para construir otras casas que son casi a veces 5 tamaños más grandes. Y nosotros simplemente decimos, ¿por qué no? Why not? Rescatarla y restaurarla, no destruirla, inclusive usar los materiales propios. Es la misma casa que nos da un nuevo espacio, una nueva vida, 80 años más de vida para una casa que ya estaba condenada a muerte. También trabajando en la ciudad propia, en la ciudad de objetos, como la arquitectura puede ser una forma de localizar futuros dentro de esta ciudad de objetos ambulantes. Aquí ven un típico momento en la ciudad de Houston donde cada edificio lo que quiere hablar es como si fuera un edificio autista por su propia cuenta. Y lo que hacemos es decir, why not? ¿Por qué no puede el edificio tal vez soñar, aunque sea un solo peatón que camine por esta calle, pero algún día serán 10, algún día serán 100, tal vez 50?
es siempre un lanzamiento al futuro, ¿no? A cómo ver las cosas. Y de ahí he hecho proyectos en muchas partes del país, desde Massachusetts, en propio Houston, casas privadas. Como dije, no quería hablar de las obras, más simplemente darles un fondo para nuestra conversación. ah, Apartamentos, una biblioteca privada en Austin, una guardería de niños en Indiana. Son proyectos que a los 33 años de mi estudio hemos hecho desde esa pequeña caja, desde ese pequeño estudio. Hemos ido a muchas partes del país y seguimos una escuela de arte en Indiana también, un almacenamiento para Rice University, unos almacenes sí, para la biblioteca, para el data center, no sé cómo se dice, disculpen, data center, ¿no? Centro de data, como Sí. sí. Y una escuela de arte en Filadelfia que terminamos hace 4 años. También un edificio de viviendas sociales en las afueras de París, en Évry, que ganamos en concurso y lo terminamos después de 6 años. Un estudio para un fotógrafo, una casa que está por terminarse muy cerca de la Casa de la Cascada en Pensilvania. Inclusive, como ven, les he dado simplemente unas rápidas imágenes de algunas obras y quería terminar porque la idea era de dar una introducción muy rápida de mi obra, nada más para tenerla de fondo, pero quería terminar con este lugar que me fascina, que es un lugar donde ahora tengo varios proyectos y estamos trabajando ahí ya en 3 de ellos, y está en la zona de México, junto a la frontera. Le decía a Carlos Bastán, amigo al cual le debo esta invitación, que estamos tratando de regresar a Texas, al resto de América, ¿no? Pero está pasando, porque Texas hoy es el estado con más representación, como decía al principio, de Hispanoamérica, pero también por esa condición de tener ciudades que se fundaron por los españoles a principios del siglo XVI, o se acuerdan también que, como comentaba esta mañana, que Cabeza de Vaca anduvo perdido por Texas por casi 7 años, llegó hacia Arizona, pero aquí pueden ver el mapa de Texas y con sus ciudades principales, pero quiero hablar de este lugar, Marfa, porque es un lugar que me fascina, donde hemos estado ya trabajando por varios años. Empezamos, este es el mapa de la ciudad y pueden ver algunas de las obras que hemos hecho. También he hecho proyectos con mis estudiantes en Rice University, pero más que todo para enseñarles un poco esta condición de pueblito norteamericano de Texas, ¿no? Que es un pueblito donde no pasa nada, solo el tren y esta plenitud de paz y de luz, que es lo que me caracteriza esta obra. Marfa es un lugar extraordinario con este paisaje embriagador, un paisaje sumamente deslumbrante. Es un paisaje que conmovió al artista Donald Judd a establecer ahí su obra máxima, que es su Fundación Chinati, que es realmente el atractivo principal por lo cual este lugar se ha convertido en un peregrinaje global donde vienen todos a ver la obra de Donald Judd. Esta es una de las casas que hemos realizado en Marfa. Es una casa en 3,000 hectáreas en el desierto, que Marfa es un desierto, pero a la vez es un lugar lleno de belleza natural y el frío es total. El frío a veces se congela, hay nieve, o sea, es un desierto a 5,000 pies de altura, pero es un desierto puro, lleno de cascabeles, lleno de coyotes, lleno de cactus, pero es un lugar también donde se encuentra una paz interna, donde el paisaje deslumbra. Esto pueden ver el sitio principal de la casa. Hemos estado haciendo otras obras, estamos ampliando un pequeño teatro de non-profit y estamos haciendo una pequeña ampliación simplemente para hacer que la ampliación proteja el teatrito, porque pasa un tren cada 2 horas y hace mucho ruido. Entonces la ampliación es así como ponerle una almohada alrededor para sofocar el sonido del tren. También estamos construyendo un hotel que se construye justamente sobre un viejo hotel
que se llamaba el Hotel St. George, que esta foto que ven aquí es de 1887, que eso es ya todavía el viejo oeste, cuando las fronteras entre Texas y México, aunque estaban definidas, no eran tan violentas como son hoy en Arizona o en California. Y esto era un lugar donde el Hotel St. George era el centro del pueblito. Y estamos remodelándolo porque hemos limpiado todo el espacio, hemos empezado a limpiar las columnas, hemos quitado paredes, estamos ya estableciendo el primer piso donde vamos a construir 3 pisos arriba, 57 cuartos. Este es el último proyecto que les enseño, nada más para terminar con una obra muy reciente, y es una casa que he hecho justo a la par de mi estudio, enfrente de mi casa. Y es una casa que acabamos de construir, terminar, para un amigo de muchos años. Y es una casa que simplemente resume en mi forma de ver es esa relación a la que me refería, donde la arquitectura es más que una forma o más que un testamento a su propia fisicalidad, es también muy efímera. Y esa es la capacidad que siempre me ha encantado de la arquitectura. Es como una literatura, ¿no? Y siempre me preocupa la arquitectura como cuando uno diseña un libro, ¿no? Que el libro puede ser a veces de cierta calidad en su cobertura o puede ser de cierta cantidad de páginas, pero es realmente el libro, lo que construimos es ese libro, pero la narrativa que existe en ese libro no nos pertenece, y eso es lo que hace para mí la arquitectura tal vez lo más cercano a la poesía y lo que siempre me ha influenciado. Y con esas palabras de introducción solo quería parar y darles este fondo para poder hablar con mis amigos Ángela y Ignacio, que Ignacio, me gusta más Ignacio que Nacho, no me tomes a mal. Porque Nacho suena mexicano, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Es que nos íbamos a sentar aquí. Es que no quería realmente, esto no es una presentación académica, era simplemente daros una idea de lo que hacemos, del trabajo, un poco también de lo que uno trata de hacer en una ciudad tan difícil como es una ciudad como Houston, una ciudad que todavía no entiendo, de la cual a veces me siento incómodo y cómodo a la vez. Es esa situación híbrida que es muy difícil de comunicar si no la vives, ¿no? Porque no era mi intención vivir ahí, pero ahí estoy, I'm doing the best I can. Muy bien. Nada más. No sé si duré apenas, muy bien, 20 minutos. Bueno, pues la verdad es que para nosotros ha sido muy maravilloso el que nos hayan llamado para conversar con Carlos en esta ocasión, porque en realidad nosotros lo que hacemos siempre con Carlos es conversar. Sí. Y conversar, en realidad yo creo que de lo que menos conversamos es de arquitectura, pero ahora llegará también esto, ¿no? Primero de todo, también dar las gracias aquí a Casa América por este magnífico sitio para hablar otra vez con Carlos y explicar también cómo nos conocimos, porque yo creo que también eso dará un poco de luz a la conversación que vamos a tener ahora. Nos conocimos hace muchísimos años, no hemos sido capaces de saber en qué año, pero sí. Hemos hablado que fue hace unos 20 años, en el 95 fue. En el 95, hace 20 años, y nos conocimos precisamente en Ávila, en un curso que organizó José Ignacio Linaza Soro, siempre vinculando arquitectura y patrimonio, que también es una cuestión recurrente siempre con Carlos, hablar de patrimonio, y a mí se me quedó grabado hace 20 años, pues, todas las conversaciones frente a la muralla de Ávila, ¿no? Fuimos a dar un paseo, era por la noche, yo creo que ya estaba casi anocheciendo y pues la visión de la muralla era maravillosa. Y a mí me llamó la atención que a Carlos no le cabía en la cabeza lo antigua que era la muralla, porque claro, es que son unos años en los cuales pues América apenas no había nacido, ¿no?
Entonces a mí aquello se me quedó grabado, pero bueno, hablamos de muchísimas cuestiones y después nos hemos ido encontrando, además sin buscar estos encuentros durante muchas ocasiones, varias de ellas desde luego siempre a través de la Bienal Iberoamericana. El Palau de la Música también, ¿te acuerdas? Sí, en el Palau de la Música, también cuando la Bienal de Cádiz, también nos habíamos hablado previamente cuando la Bienal de Medellín. Bueno, Carlos siempre ha estado involucrado en las Bienales Iberoamericanas, que nosotros, pues a partir de, como participantes, antes de la de Cádiz, en muchas de ellas, y después con la de Cádiz. Y a mí lo que más me ha llamado la atención siempre con Carlos, que yo creo que es un poco por lo que yo me siento cómoda y siempre me siento muy a gusto, es en precisamente algo que he visto muy claro ahora en la exposición que ha hecho. No diría exactamente de sus obras, yo creo que es mucho más amplio que esto, la exposición que ha hecho de su pensamiento. Porque yo creo que los arquitectos siempre se pueden dividir en dos, pero en dos en muchas cosas, ¿no? Arquitectos hombres, mujeres, arquitectos de América y de Europa. Bueno, pues yo creo que hay otra división importante y es en los arquitectos que hablan de sí mismos y de lo que tienen en la cabeza y arquitectos que hablan de las cosas que tienen alrededor. Y yo creo que Carlos pertenece a ese segundo grupo, en el cual yo desde luego me siento muy cómoda. Un arquitecto que mira alrededor, que lo primero que ha hecho ha sido exponer las ciudades en las que vive, en las que ha vivido, en Costa Rica, en San José, nos ha explicado cómo es Houston, nos ha explicado las cuestiones que a él le interesan para la arquitectura y en realidad ha pasado por encima de sus obras casi como de puntillas y ha explicado todas las cosas que hay en torno a la arquitectura que a él le interesan. Y yo creo que eso es muy valioso para un arquitecto porque ya hablábamos hoy al mediodía con Carlos precisamente de esta cuestión que es algo que, bueno, no todos los arquitectos tenemos que pensar así, pero yo sí pienso que un arquitecto es una persona que está preparada para mirar alrededor y para dar soluciones a todo lo que tiene alrededor y no para pensar en sí mismo y dar las soluciones que tiene él solamente en la cabeza. Entonces, para mí ese mirar alrededor me parece que es de las cuestiones más interesantes que tiene la obra de Carlos y la presentación que ha hecho ahora. Ese mirar alrededor no solamente para el lugar, que ahora yo creo que podemos hablar del lugar, de la arquitectura que se hace para el lugar, para el hotel que va a construir encima de otro, para el sitio en el que va a proyectar, hablar del sitio y hablar también de la historia. Me ha llamado la atención la imagen de Rossi, pero bueno, en realidad no me ha llamado la atención porque en realidad es hablar de las cuestiones que siempre hablamos con Carlos, que es hablar también del peso de la historia, de las cuestiones que había antes, del conocimiento, de la cultura y de todas esas cosas que es de las que en el fondo hablamos, porque de lo que menos hablamos es de los edificios en sí como objetos, sino de todas aquellas cosas diversas, maravillosas, tan amplias, que son las que rodean la arquitectura y que son las que procuran la arquitectura y las que nos hacen hacer arquitectura. No es un diálogo contigo, no me mires a mí, mírale a Carlos. Pero es para que siga. No sé si Carlos tiene algo que... No, bueno, aprecio, Ángela, muchas gracias. Vuestro resumen realmente, bueno, primero es difícil resumir en tan poco tiempo una obra, ¿no? Simplemente me gusta esa palabra quizás de puntillas. Y realmente es verdad, porque a mí, es muy difícil para mí hablar de mi arquitectura, lo reconozco, porque nunca me llena de... Me prefiero hablar de otras cosas mejor, porque parece que la arquitectura se tiene que estar en ella para realmente entenderla. Entonces, a veces lo que trato de hacer es comunicar tal vez lo que más me emociona de la arquitectura, ¿no? Y cuando hablaba de una anécdota que no he contado en España, que a veces se me olvida decirla, pero esa imagen que Haydog me proporcionó, que Rossi me hablaba de esto a través del deslumbre que tiene la arquitectura como ser un fondo, ¿no? Que la arquitectura es ese gran... es el teatro y es a la vez el fondo, eso siempre me ha fascinado, ¿no? Y hoy es un poco triste lo que pasa en la arquitectura hoy,
como lo veo desde mi punto de vista, porque hoy es una arquitectura simplemente casi de protagonismo constante, es como estar siempre en un presente kafkiano, ¿no? Y la arquitectura, lo que más me fascina de la arquitectura es esa condición que tiene de ser como puerta que está siempre abriéndose en múltiples direcciones, no está enfocada simplemente en una sola dirección. Y lo que Heido comunicaba con la caja de cigarros, que es un ejercicio fantástico, era que realmente al final te olvidas del objeto propio y lo que te queda es realmente el espacio que has imaginado dentro de ese objeto. Entonces, esa condición tan perniciosa en que vivimos hoy, donde la arquitectura se sacia casi por establecer este protagonismo tan constante, anula o elimina esos placeres propios de la arquitectura a los que te refieres. Entonces, por eso también me cuesta mucho hablar de las obras, porque no tengo los instrumentos necesarios para hablar de cosas que no me gusta hablar. Me gusta más, me encantaría hablar de un proyecto simplemente de lo que pasa en él. Y puedo hablar de cualquiera de ellos por horas, hablando de lo que pasa en esta literatura a la que me refería. Entonces te aprecio vuestro resumen porque es not easy. No, yo creo que ha sido una presentación muy atractiva, precisamente por eso, porque no hace un énfasis en la propia arquitectura, sino en intentar explicar algo que a mí siempre me ha llamado la atención de ti, como persona, y que es un poco paradójico, que es que un hombre tranquilo como tú, que eres un hombre tranquilo y que transmites tranquilidad, al mismo tiempo también das cuenta de una doble tensión norte-sur y este-oeste, ¿no? Porque siempre estás incesantemente viniendo a Europa, ¿no? Y también hilvanando tu relación con la realidad entre tu país de origen y tu realidad en Houston, ¿no? En América, ¿no? Esa doble tensión creo que es enriquecedora y creo que tiene mucho que ver en una búsqueda de tranquilidad en la arquitectura tuya, ¿no? Es una arquitectura tranquila y que siempre busca la complicidad del paisaje. Ahí creo que no es posible ver una imagen de un proyecto tuyo en ausencia de un paisaje necesario, ¿no? En el proyecto. Puede ser un desierto o puede ser unas nubes intencionadas en la imagen que se posan sobre una ciudad para explicar un museo, ¿no? En Houston, ¿no? Pero hay una presencia intencionada de que la naturaleza es un instrumento útil a la hora de pensar la realidad y de proyectar, ¿no? Y eso a mí siempre me ha llamado la atención. Yo creo que desde los primeros proyectos, que ya no estaban aquí, de aquí unas pequeñas casas, que eran ejercicios de gran precisión, casi de joyería, ¿no? Unos elementos muy sencillos, pero siempre buscando la complicidad con entornos que forman parte de la arquitectura, ¿no? En ese sentido, creo que eso es ejemplar y en el sentido de rescatarlo de cara a esta hipertensión visual en la que estamos inmersos, ¿no? Que ya empieza a plantear algunas alarmas, ¿no? Hace poco venía un artículo en El País sobre la preocupación de los expertos en la falta de profundidad en la lectura por el tema de Internet, ¿no? Que la lectura es inmediata y pasas a otra cosa y en realidad no es lo mismo leer una pieza de arquitectura en su entorno de paisaje y en su entorno de historia que ver una imagen, ¿no? Y eso también se veía en las escuelas, ¿no? Esta especie de velocidad de las cosas que nos dejan un poco perplejos, ¿no? Por eso te agradezco mucho siempre, porque algunas partes de esta conferencia yo la había visto, algunas partes, en las cuales las referencias al territorio, al lugar, al paisaje, no son anecdóticas, sino que son explicativas de un posicionamiento ante la forma de proyectar, ¿no? Y eso es muy atractivo, ¿no? No, aprecio también la reflexión, porque por eso empecé con estas imágenes tan fuertes, que son imágenes que, como admití, no se pueden describir, porque cuando tú estás en un bosque de lluvia y desaparece todo, es una experiencia que no te puedes imaginar, donde toda tu noción inclusive donde estás parado, todo desaparece. Y de pronto aparece
una rama que el viento ha doblado y de pronto entra en tu imagen, o aparece un pájaro, o aparece un caballo, todas estas, la fuerza que tiene la naturaleza de recordarnos casi su vitalidad, ¿no? Entonces, esa complicidad a la que te refieres, que es la misma complicidad que yo trato de buscar siempre con un cliente. Yo nunca ando buscando proyectos particularmente, ando buscando un cliente que sea mi cómplice en esta aventura que se llama la arquitectura. Y lo mismo sucede con la noción de los árboles. A veces los árboles me fascinan más y aprendo más de ellos que de la arquitectura. Y siempre los he admirado desde pequeño porque me acuerdo cuando en mis vivencias de adolescente o de niño que la arquitectura se deterioraba rápidamente y el árbol empezaba a florecer, a crecer, y duraba años. Y me fascinaba esta idea de que el árbol pudiese alimentar la arquitectura. Y de una forma tal vez ingenua, o tal vez en esa idea solitaria de vivir en una ciudad llena de objetos, como es la ciudad de Houston, de los objetos no se hablan unos a los otros, simplemente son objetos, que es lo que hoy la arquitectura produce a lo máximo, ¿no? Es casi una arquitectura autista que no habla con otros, simplemente es mí, yo. Y esa idea de complicidad es no solo con la naturaleza a la que te refieres, sino también con el tiempo, con el cliente, con la historia. O sea, y esto es lo que yo creo que para la arquitectura es indispensable, porque podemos llamar la arquitectura de muchas cosas. O como decía Ángela, puede ser un arquitecto de esta categoría, pero la arquitectura, si tiene definición propia, es que así como el cine o la poesía tienen su métier, y existe precisamente en esa intersección de complicidad. Entonces hoy la lucha que yo tengo más con mis clientes es de reducir el tamaño de la obra para construirla mejor, porque el problema que tenemos hoy no es tanto la pletoria de imágenes que nos invaden diariamente, sino que esas imágenes también producen una arquitectura anémica de construcción mínima. Y cuando uno vive en una ciudad como Houston, que es la boca del monstruo del capitalismo, el capitalismo más puro en Estados Unidos, es donde lo ves de una forma como si fueras un alquimista en la Edad Media y descubres el capitalismo puro, lo encontrarás en Houston, Texas. Porque es una ciudad de velocidad absoluta y es una ciudad que no se compromete con nada más que hacer dinero. Y entonces hoy lo que sucede es que la ciudad también se está dando cuenta que ese fanatismo, esa complicidad de otra categoría, no conduce a la felicidad de la que se habla. Se está descubriendo la ciudad como es posible que la ciudad crezca, que sea un acto de construcción. Y en ese acto de construcción hay que construir mejor, porque no es una ciudad sostenible, no es posible sostener una ciudad que se embriaga en esa plenitud de horizonte o que se embriaga con gasolina por galón menos que cualquier otro estado, o como mostré en la imagen cómica del estado de Texas, ¿no? Que siempre quiere ser el gran vaquero del país. Pero es una condición que me preocupa constantemente. Y el desafío, hoy debemos, si queremos hablar de temas importantísimos para nuestro futuro, es cómo se construye la arquitectura. Hoy se vende muy fácil, eso es lo que más ha adquirido la arquitectura. Hoy se vende instantáneamente, inclusive a veces antes de que se construya. O sea, ya ni necesita existir. Muchas veces proyectos se realizan y los vas a visitar y nunca existieron, porque se vendieron pero quebraron antes de que se terminasen. Y esa condición es algo que estás muy consciente en una ciudad donde se construye en esa velocidad ves casas que no se han ni terminado y ya se han vendido y se venden, se revenden, se empiezan a deteriorar en el momento en que empieza la hipoteca y después de 20 años te quedas con paper maché, papel, ¿cómo se dice? Sí, papel cartón maché. piedra. Sí. Pero es otra. A mí
me ha gustado escucharte lo de la complicidad, ¿no? Porque precisamente de la complicidad en arquitectura surgen muchas otras cuestiones que no son solamente de las que has hablado, por ejemplo, de la complicidad con el lugar, que es importante, del sitio, de la complicidad de para quién es la arquitectura, es decir, le has llamado cliente, pero son las personas que luego la van a usar, porque al final la arquitectura no es para nosotros, sí, nunca, siempre es usuario, para los demás, ¿no? Sí. Nosotros simplemente somos el que pena, ¿no? para producirla. Pero entre esas complicidades hay otras complicidades que no son tan explícitas, que son más íntimas, como son las referencias a las que has hablado. Una de ellas, por ejemplo, como puede ser a la poesía, has hablado de la cajita, ¿no? Con el pequeño homenaje a García Lorca, que hemos hablado muchas veces de García Lorca. Entonces, yo creo que siempre en nuestras conversaciones nos ha interesado profundamente la relación de la arquitectura con otras cuestiones que no son estrictamente arquitectónicas, digamos, ¿no? Como puedan ser la relación con la poesía o ese amor que tienes por determinados autores españoles, como Lorca también, que me gustaría saber un poco de dónde arranca, ¿no? Porque ahora nosotros sabemos hasta dónde has llegado y las ediciones que tienes, ¿no? Pero de dónde arranca y que en realidad cómo sí se puede vincular la arquitectura a otras cuestiones que no son estrictamente las más visibles, ¿no? Es que la poesía siempre sueña, ¿no? Eso es lo más bello de la poesía, que no es simplemente una literatura que abre, siempre está soñando. Y eso me fascinaba. Desde pequeño yo crecí con varias hermanas y dos de ellas vivían enamoradas de Gustavo Adolfo Bécquer y recitaban, pero a mí me molestaban mucho las oscuras golondrinas, ¿no? me tenían un poco ya aturdido. Y una vez, una de mis hermanas, Nuria, trajo el romancero gitano y le fascinaba creo que se llamaba Antoñito el Campo, una de estas, de las piezas y empecé a leer y totalmente me destruyó la vida ese libro, porque eso es una forma de decir irónicamente que descubrí a un escritor que totalmente me cambió el rumbo de mi sensibilidad. Y yo siempre le debo tanto a García Lorca, siempre lo he dicho y nunca lo dejaré de decir. Y cuando John Haydock nos dio esa oportunidad, que nos dice, tenéis una caja de cigarros y tienes que hacer algo. Y le pregunté, como dije anteriormente, ¿puede ser cualquier cosa? Y nunca me olvido porque me dio el coraje de simplemente decir lo que sentía. Y yo quiero hacer un memorial a este gran escritor. Así le tengo un gran amor a todos los escritores de Iberoamérica, desde César Vallejo a Octavio Paz, los mencionas a todos, todos estamos vinculados y unidos por ese deseo de soñar con las palabras, que la poesía es otro tipo de construcción, pero siempre está soñando. Y por eso me encanta cuando la arquitectura se desprende de esta vanidad, ¿no? Por la cual hoy se vende tan irremediablemente, ¿no? Porque vivimos en un mundo de consumo total. Y el soñar es muy importante en la poesía. Y en la arquitectura es inclusive aún más importante, que se convierte en añoranza, ¿no? En soñar, añorar. Y la arquitectura tiene esos instrumentos que son, lógicamente, de otra capacidad, de otra dirección, pero no son tan distintos. Entonces, para mí de adolescente encontrar a escritores como García Lorca me cambió el rumbo, como es. Y creo que fue Leonard Cohen una vez que dijo que le arruinó su vida también. O sea, yo creo que a mucha gente que es una bella forma de decir que es que yo hago a veces lecturas, o sea, es bonito leer a un escritor que te ha gustado leerlo cada 2 años, ¿no? O 3 años, o Joseph Brodsky, que también me fascina, ¿no? Hace poco leí Watermark, que sí, es una meditación fantástica de un escritor que regresa al mismo lugar
en 20 inviernos, que son los 20 inviernos que le quedan de su vida, y cada invierno es un primer invierno y el último invierno, y esa capacidad que tiene la literatura es lo que quisiera que la arquitectura pudiese todavía decir y escribir, ¿no? Y por eso mencionaba también que tener esa distancia de autor en arquitectura es necesaria, y a la vez nunca te alejas de ella tampoco. No es que desprendes el deber de autor, pero no es lo más importante. Y a eso me refería en ese otro tipo de complicidad a que hablaba al principio. Ahora que has comentado lo del libro de Brodsky, el de Marca de Agua, ¿ves? Por esto lo de las conversaciones es como si estuviéramos Marca de Agua. Es que precisamente lo acabo de terminar de leer ahora, y también da la casualidad de que me parece que fue la semana pasada, Muñoz Molina también en una de sus columnas volvía a hablar de este libro, ¿no? Que yo creo que en el fondo es un libro que es exactamente lo que estamos diciendo, cómo pueden palabras simplemente o un relato te están construyendo la ciudad de Venecia. O sea, estás leyendo, pero en realidad lo que estás es construyendo imaginariamente la ciudad, pero no solo los edificios, sino estás construyendo cómo respiran, cómo se huele, cómo están húmedos, cómo todo lo que sucede en torno a ellos, ¿no? Entonces es exactamente lo que quería decir con esto de las complicidades, ¿no? en la arquitectura, de otras cuestiones que no son estrictamente las arquitectónicas. Pero acuérdate, no, pero es que hace también poco leía Funes el Memorioso, ¿no? La historia de Borges, porque trataba de encontrar una historia que hablase del Internet antes de que el Internet fuera lo que hoy no nos podemos desprender, y hablábamos descubrí al compartir la historia con un estudiante, hablábamos de lo fascinante como Borges establece la idea del Internet a través de la memoria que no envejece, una memoria que es absoluta, total, que cuando Funes, que Borges inclusive como autor en la historia no puede, está consciente de sus movimientos porque sabe que Funes va a recordar cada momento de su presencia con el joven relator, ¿no? Entonces él está consciente de esta situación en la cual hoy vivimos diariamente, ¿no? De que no se escapa nada. Y Borges y lo que hace es que construye a través de la historia, de una forma tan exquisita, construye casi la derrota propia y a la vez el alabo propio de Funes. Es que tienes que leerla de nuevo porque como hablábamos de cómo se lee un relato 2 años después, y quedé deslumbrado de la visión que tenía el escritor de ver que toda la información instantánea destruye el conocimiento, y tienes que leerla desde este punto de vista. Bueno, me salí del tema, pero lo tenía hablando de otra complicidad. No sé cómo estamos de tiempo. Sí. Seguimos. A mí me encanta hablar para practicar mi Spanglish. No, leí hace poco en un librito, un texto tuyo, y me gustaría que lo comentases un poquito más, tu descubrimiento casual de la Capilla Rothko, cuando eras joven, y en realidad ese descubrimiento, cómo es capaz de algo inesperado, insospechado, porque ibas a otra cosa, ¿no? Pasabas por allí y te colaste con alguien, con algún amigo, ¿no? Siendo muy joven, ¿no? Entras en un sitio que realmente transforma un poco la forma de ver las cosas y lo que uno quiere buscar y lo que uno quiere entender, ¿no? Me gustaría que comentases un poco esa experiencia porque está muy bien descrita en ese articulito, ¿no? Sí, eso fue una ocasión cuando se celebró un aniversario de la capilla en el Menil Museum, y ellos me invitaron a hablar de la capilla. Entonces, lo que hablé fue más de mi primer encuentro con la Capilla Rothko, que tenía 17 años, me recuerdo,
17, algo así, ya iba a los 18. Acababa de llegar a Houston y era un estudiante extranjero y nos dieron un viaje alrededor de la ciudad. Y te imaginas que yo llegué un poco shell shock porque todo era aire acondicionado, era en julio o agosto cuando el clima es brutal, ¿no? La temperatura es 100 grados Fahrenheit. Y me acuerdo que al final del tour que nos llevaron a ver la octava maravilla del mundo, que era el Astrodómo, pues, ya no lo es, pero lo era en ese tiempo. Y nos llevaron a un vecindario donde el museo todavía no existía. Renzo Piano no había hecho el museo, pero la señora de Menil ya había establecido una visión del lugar. Y nos dejaron como abandonados a los estudiantes extranjeros. Nos tiraron del auto, ya terminaba el tour y nos quedamos por nuestra cuenta. Y yo no conocía mucho de Rothko, lo que conocía simplemente era las pinturas más conocidas de él, las de colores vibrantes, que no tenía ninguna autoridad de conocimiento, pero había este edificio que era enigmático, totalmente anónimo, con una ¿cómo se dice? Un espejo de agua con un monolito de Barnett Newman. Y me acuerdo que la puerta se abrió de pronto. Y era una ciudad donde en 1977 y aún así un peatón era una cosa casi extraña, ¿no? Porque es una ciudad del automóvil. Ahora está mejorando, pero me acuerdo que se abrió la puerta y salieron unas personas y había como un sonido adentro. Pero yo no sabía nada de esta capilla, simplemente entré y mi compañero, me acuerdo, un venezolano, me parece, él se fue a caminar y yo me metí en la capilla y la puerta es una puerta de hierro pesada y la puerta se cerró y entonces no me di cuenta que había estado ahí encerrado hasta que alguien la abrió porque no se podía abrir. Yo me metí de ilegal en el sentido de la palabra y me sorprendió porque no entendía lo que pasaba en el espacio, pero nunca me olvido del peso de la serenidad, ¿no? y del peso también de las pinturas, porque son pinturas oscuras, son pinturas de cuando Rothko estaba en una depresión total que culmina con su suicidio, o sea que eran las pinturas casi últimas del pintor y eran pinturas que a la vez se alimentaban de esa luz cenital de la cual la capilla las rodeaba. Y me acuerdo que todo era oscuridad y blanqueza a la vez. Y sentado, por lo que me parecía minutos, pero había pasado mucho tiempo, me acuerdo que empecé a ver estas pinturas, pero no sabían que era de Rothko, porque la imagen que yo tenía era de un Rothko de colores. Y de pronto las pinturas empezaban a vibrar y de pronto aparecían azules, aparecían morados, aparecían verdes, pero todo era negro. Era como no te lo puedo describir más que traté en ese ensayo que mencionas, pero era un verdadero santuario, era un lugar donde descubrí que en Houston podía sobrevivir simplemente no por el arte, sino por la idea de que podías crear un santuario. Y eso es algo que luego descubrí también a través de profesores como Haydock y principalmente Barragán, ¿no? Que Barragán, lo más importante de mi punto de vista de Barragán es que él no negaba la ciudad, él vivía en la ciudad más turbulenta de América, ¿no? De 25 millones de habitantes, y a la vez él encontraba en esa selva de densidad y de disturbio, él encontraba ese santuario, ¿no? Entonces las transferencias siempre ocurren en momentos de esta índole y tal vez no la puedes ver tan clara en ese momento. Y cuando celebramos el aniversario de la capilla Rothko, me dio la oportunidad de reflexionar sobre esa experiencia y por suerte alguien regresó y abrió la puerta, si no estuviera ahí por muchas horas.